Buenos días, gusto saludarlos. Mi nombre es Sergio Vega. Estoy, como para los que no nos conocen, estoy como encargado de la oficina de activos fijos y proyectos en la Contraloría para todas las instituciones. Me acompaña Juan Antonio Solís esta mañana, quien será el encargado. Buenos días, Toño. Buenos días a todos. De dar esta sesión. Y bueno, quisiéramos empezar, aunque ya tuvieron una sesión de introducción y un poco del objetivo del S4HANA, quisiera comentarles y darles un poquito de antecedente, sobre todo en el tema de proyectos, que es lo que la sesión de este día. Si me pudieran ayudar con la presentación, por favor, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa con esta actualización de software? Bueno, pues este proyecto trae 4 expectativas principalmente, 4 ejes muy importantes. Uno, que es estandarizar los procesos administrativos y financieros. Como ustedes saben, pues tanto ustedes, Tec Milenio, existe una entidad de ISAC Central, mismo Tec de Monterrey, y cada uno de ellos pues ha estado operando de manera diferente, pero al final de cuentas pues ahí la información se consolida y se llega a un resultado. Pero ahorita con este nuevo proceso pues se pretende que todas las instituciones de manera homologada trabajen en sus procesos. Otra es evolucionar la plataforma que soporta la operación. Esta, pues bueno, irla actualizando, darle un refresh con el tiempo. Cada uno de nosotros tiene un RP. En el caso de ustedes, pues tienen el R3, aunque manejan SAP, pero pues es otra versión a la que maneja Tec de Monterrey, y pues ahorita se homologa ya todas las instituciones. Otra, bueno, pues integrar, como les decía, a todas las plataformas a una sola plataforma. Y la última es asegurar toda esta información que gire en torno a varios periféricos que también están relacionados a SAP, como es el caso de Laserfish, como el caso de Concur. PS, aunque no es un módulo separado, pero pues también interviene mucho, sobre todo en la administración del tema de los proyectos. Y bueno, pues ¿qué estamos haciendo para esto? Pues bueno, empezamos desde ordenar la estrategia. Como ustedes saben, pues es una organización muy dinámica en donde pues los proyectos es la constante aquí. Y bueno, pues la idea es que los proyectos que a nosotros nos toca administrar en PS, que estén de manera ordenada, que estén bien cuidados los recursos, que se lleve eficientemente un reporte, y seguramente lo hacen, pero esto ya será en una herramienta ya institucional y no como soporte de algún departamento o algunas personas que estén llevando los controles por separado. Se están alineando los procesos. En cuanto a los proyectos, pues les daremos lineamientos de cómo deberán operarse el manejo, sobre todo el pago de anticipos, de retenciones, de amortizaciones, registros de fondos y todo ese tema que de alguna manera pues debe estar uniforme para todas las instituciones, y pues manejar las prácticas estandarizadas para todos, ¿no? Todo esto pues esperamos que dé un mejor resultado, y pues sobre todo que la experiencia de los usuarios pues sea exitosa en el manejo de todos estos proyectos. Esto es a manera general lo que es el objetivo del proyecto CIA. Como parte de la administración de los proyectos, bueno, pues el objetivo principal es que los proyectos estén manejados adecuadamente desde su presupuesto. A nosotros nos toca la parte administrativa, la parte física pues la lleva quienes llevan los proyectos de construcción, pero en este enlace entre la parte física y la parte administrativa pues es lo que debemos coincidir tanto ustedes como nosotros, y que los reportes que se vayan generando pues ustedes verán un avance físico en la obra, y ese avance físico debe ser exactamente el que llevamos nosotros registrado administrativamente. Entonces esto es, pues bueno, a manera de introducción, cedo la palabra a Juan Antonio. Juan Antonio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Y bueno, pues él es experto en módulo PS y nos va a dar toda una explicación de la administración de este módulo. Adelante, doña. Sí, buenos días a todos. Como lo comentaba Sergio, pues el objetivo de esta sesión es darles a conocer a ustedes una nueva herramienta que nos va a permitir operar y controlar los proyectos. De antemano agradecemos toda su presencia. Vamos a intentar de que esta sesión sea lo más breve posible, pero además lo más detallado, para que ustedes puedan entender
¿Qué es la nueva herramienta? El objetivo es de que saliendo de esta sesión todos tengamos y conozcamos bien el nuevo módulo con el cual vamos a estar operando todos los proyectos de inversión. Bien, los temas que vamos a estar, bueno, antes de entrar en materia vamos a comentarles que yo creo que durante la sesión vamos a estar pintando algunos recesos para que no se nos haga tan ¿cómo se llama?, tan pesada la sesión. Vamos a ir viendo algunas interacciones dentro del sistema para que ustedes tengan un poco más claro la funcionalidad de la herramienta, y amén de que se vaya presentando los tiempos, nosotros vamos a ir marcando, ¿sí? Vamos a ver qué es la herramienta. ¿Qué es SAP? Sí, las preguntas que nos haremos para poder lograr ese objetivo es: ¿qué es SAP? ¿Con quién interactúa este módulo de PS? ¿Cómo opera? ¿Cómo se administra? ¿Cuándo se debe de utilizar? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Cuándo concluye un proyecto? ¿Y en qué instituciones se irá implementando esta funcionalidad? Bien, vamos a platicar primero de qué es PS, ¿sí? PS es una herramienta que nos permite controlar todos los proyectos. Los proyectos, el módulo de PS es un módulo más de SAP y que tiene mucha interacción con el módulo de compras, el módulo de inventarios, el módulo de contabilidad, el de pagos, el de tesorería y el de activo fijo. El módulo de PS es el controlador de un presupuesto que en su momento ya fue autorizado, ¿sí? Y amén de él, lo que nos permite es, cuando ya está autorizado, pues tener las compras de esos bienes, de esas inversiones, de esos activos fijos que en su momento se van dando. Posteriormente, cuando ya tenemos esas compras, ahora hay que darle entrada a esos inventarios, entrada a esos activos, ¿sí?, que se van comprando poco a poco. Esas entradas se dan a través del módulo de inventarios, y cuando digo entradas, estamos dándole entrada a las órdenes de compra que se fincaron en su momento. Una vez que están dadas esas entradas, pues hay que verificar esas entradas con una factura que en su momento se presenta el proveedor para que se le haga el pago correspondiente de las entradas de los bienes o servicios que se recibieron. En ese momento se hacen registros contables, y esos registros contables los cacha el módulo de contabilidad. El otro módulo es el de pagos. Una vez que ya se hizo esa entrada, que se hizo el registro contable, pues se genera una propuesta de pago, ¿sí? Y hay que generar ese pago a través del módulo de AP. El módulo de tesorería lo que nos ayuda es hacer toda la transferencia de esos movimientos que se recibieron para pago. Y una vez que se hacen las transferencias, bueno, pues el módulo de activo fijo lo que nos permite es ir cachando todas esas entradas de esos activos que se fueron generando. Bien, en realidad el módulo de PS lo que nos permite es el control del presupuesto de cada uno de los proyectos que en su momento se autorizaron. Bien, ¿cómo opera PS? Para que pueda operar PS, es importante que se tenga un ID o identificador. Hoy en día todos ustedes ya conocen ese ID porque es con el que han venido ya trabajando, y ese mismo ID es con el que estaremos trabajando en la nueva plataforma o en la nueva funcionalidad. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un poquito de hincapié en qué es cómo se compone ese ID. Ese ID es el ID que el equipo de planeación lo vino, lo ha venido operando, ¿sí? Que le ha venido dando le ha venido dando la forma para que puedan controlar todos los proyectos que se autorizaron dentro de una carpeta. El ID está compuesto por 17 dígitos en sus tres niveles, 20 dígitos y sucesivamente 24 dígitos. Cuando hablamos del ID, nos vamos directamente a lo que es el tipo de actividad. Y ese tipo de actividad lo que nos permite ver es si es un proyecto o si es un evento. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de que nuestro ID va a tener una P. Cuando estamos hablando de evento, pues vamos a verlo con una E, ¿sí? Seguido estaremos viendo lo que es la categoría, y esa categoría estará compuesta por un dígito también que nos permitirá identificar si nuestro proyecto es estratégico, si nuestro proyecto es de valor, habilitador como el ejemplo que ponemos, ¿sí? Podemos ver también comunidad UTM,
foros institucionales, atenciones y empleados. En realidad lo que nos permite ver es qué tipo de proyecto es el que vamos a manejar. También podemos estar identificando a través de este mismo ID qué clase de proyecto es el que vamos a trabajar. Podemos tener proyectos de enseñanza, de educación continua, de vinculación, investigación, etcétera. Esa clase también nos permite identificar el proyecto. Amén de los datos maestros que vamos a estar trabajando en cada uno de nuestros proyectos, es importante identificarlos a través de este ID. Hay mucha información que nos puede permitir reportear, agrupar, visualizar nuestros proyectos a través de estos dígitos que componen nuestro ID o identificador de proyecto. También podemos identificar lo que sería la sociedad o entidad. Hoy en día le vamos a llamar segmento. Está compuesto por 4 dígitos y con él vamos a identificar a qué segmento pertenece nuestro proyecto. Como sabemos, todos nuestros proyectos, amén de ya, se van a estar identificando por una misma sociedad y esa sociedad es CEISAC, y dentro de esa sociedad pues tendremos segmentos. Los segmentos se pueden identificar dentro de nuestro ID también por los 3 dígitos que los identificamos en los campos 5, 6 y 7 y corresponden a la sociedad. Posteriormente estaremos viendo otro punto que es el del perdón, el año. ¿A qué año pertenece nuestro proyecto? Podemos ver ahí que tenemos el año que inicia, que es el 17. Todos los proyectos que inician con 17 pertenecen a un periodo escolar. Y ese periodo escolar corresponde, puede ser en este caso, 17-18. ¿Sí? Para el año siguiente pudiésemos tener todos los proyectos con el 18, que es el año que inicia del siguiente periodo escolar, que sería 2018-2019. Y seguido pudiese ser el 19, que sería 2019 y 2020, y así sucesivamente. Lo que quiero comentarles aquí es de que el año que inicia es el primer año del periodo escolar que estamos operando. Bien, el siguiente es el agrupador. Y en nuestro agrupador podemos identificar si tenemos un proyecto de inversión CAPEX, como el que mostramos, con una sigla CX. ¿Sí? Puede ser un nuevo modelo, puede ser ciencias de felicidad, universidad para adultos y otros tipos de proyectos o eventos que los estaremos identificando dentro de los indicadores que son el 13 y 14. También podemos ver a través de nuestro ID, de nuestro proyecto, podemos ver también los tipos de, ¿cómo se llama?, de nivel, de consecutivo. El consecutivo es un ID que le damos a cada uno de nuestros proyectos y ese consecutivo pues puede ser desde 0001 y en este tipo de ID, en este ID podemos hacerlo crecer hasta 999 proyectos, pero por cada uno de los segmentos, ¿sí? Por cada uno de los agrupadores, por cada una de las iniciativas. Es decir, que el ID que tenemos ahorita, 999, son suficientes como para poder controlar los proyectos de un periodo escolar. Bien, después estamos viendo en los campos 19 y 20 que es el nivel, pero estamos viendo el nivel del siguiente elemento PEP. Ahorita en un momento vamos a ver lo que es la estructura, y esa estructura se conforma por 3 niveles, ¿sí? El nivel raíz, el nivel elemento PEP y el de imputación. Bien, el siguiente, los campos 22, 23 y 24 corresponden al consecutivo del nivel de imputación o en el elemento PEP. Vamos a ver cuáles son los elementos que se trabajan dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Dentro de nuestro proyecto, la estructura está compuesta por 3 tipos de elementos. Como lo comentaba hace un rato, el nivel raíz, que consta de 17 dígitos y que le llamamos el padre de nuestro proyecto. O sea, nuestro proyecto puede tener n elementos PEP, ¿sí? Entonces, si pasamos a la siguiente, si vemos aquí lo que sería los elementos, que son el elemento PEP raíz de 17 dígitos, el elemento PEP lógico de 20 dígitos y el elemento PEP de imputación de 24 dígitos. Esos son los 3 tipos de elementos que conforman nuestra estructura. Nuestra estructura ya está compuesta
por diferentes, bueno, lo comentaba aquí, lo que les estaba comentando son los tipos de elementos que vamos manejando. Y por ejemplo, ahorita lo que estábamos comentando es el agrupador, que lo comentamos hace un rato, ¿sí? Y que son los dígitos que se van manejando en cada uno de ellos. Ahorita lo que vamos a ver es básicamente la estructura. Estos campos que les estamos mostrando ahorita son los campos que les mencioné hace un rato, que son el identificador de cada uno de los proyectos. Estos los podemos identificar ya una vez que estemos en la operación. Les vamos a proporcionar esta presentación para que ustedes identifiquen bien cuáles son los campos que se manejan en cada uno de ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver la estructura. Comentábamos que nuestro proyecto está compuesto por 3 tipos de niveles, ¿sí? Nuestra estructura, cuando hablamos de un proyecto, no es como hoy en día lo consideramos. Hablamos de que para un proyecto necesitamos un centro de costo. Hoy, para controlar un proyecto, necesitamos de una estructura de un proyecto. Y esa estructura está compuesta por un elemento raíz. Hace un rato hablábamos de los 3 tipos de elementos que corresponden. Bueno, pues la estructura de nuestro proyecto tiene un elemento raíz, 7 elementos agrupadores, nivel 2, y 7 elementos de imputación o más elementos PEP. ¿Qué quiere decir un elemento raíz? El elemento raíz es el ID identificador de nuestro proyecto, ¿sí? Y es al que se le carga el presupuesto total de ese proyecto. Con de ese elemento estaremos tomando el presupuesto general. Sin embargo, el presupuesto también se puede cargar a cada uno de los elementos PEP, que es donde estaremos trabajando de aquí en adelante. Nuestros proyectos tienen elemento PEP de ingresos para todos los proyectos que son autofinanciables. Tienen elemento PEP de sueldos, que hay proyectos que es necesario que se le cargue un presupuesto, que se le cargue al presupuesto todos los sueldos erogados de un proyecto. ¿Cuándo se erogan los sueldos de un proyecto? Cuando una persona está trabajando de un proyecto, entonces se pide que se cargue el sueldo de esa persona, un porcentaje a ese proyecto, en lugar de que se siga cargando en el centro de costo. Tenemos también elementos de transferencias. Cuando hay gastos que se hicieron en un proyecto diferente al nuestro y pedimos que se transfieran los gastos a este proyecto, o bien cuando se hicieron a un centro de costo, esos gastos pertenecen al proyecto. En ese momento se haría la transferencia de los gastos realizados a ese centro de costo, se realizarían al proyecto que corresponde. También tendríamos el elemento de gasto. A este elemento de gasto, cuando nuestro proyecto es de gasto o bien contiene gasto, estaríamos asignándole presupuesto a este nivel o a este ID de imputación, que lo identificaríamos como 04001. Todos nuestros proyectos, como lo comentamos hace un rato, nuestros proyectos de nivel de imputación están compuestos por 24 dígitos, y esos 24 dígitos nos indican que es un elemento de imputación. Comentamos que el 04001 era para gastos, como el 05001 es para activo fijo. En este elemento estaríamos cargando todo lo que es activo fijo. Tenemos también el elemento 06001, donde estaríamos cargando todas las compras que se refieren a inversiones en proceso. Y estaríamos también trabajando con el elemento de agrupador, que es el IVA. Este elemento, ¿para qué lo utilizaríamos? Todo el presupuesto de nuestro proyecto tiene considerado el IVA. Bueno, en este elemento es donde nosotros asignaríamos el presupuesto que le corresponde al IVA. Una vez que se haga el registro, el sistema irá a buscar ese elemento para ir registrando el IVA de las compras que se hicieron en los elementos que les mencioné hace un rato. Bien, hasta aquí espero que esté claro nuestra estructura. Les muestro esta estructura para que conozcan que no va a ser un solo ID el que vamos a estar operando, son diferentes ID. Y es importante que nos vayamos familiarizando con cada uno de ellos. Una vez que se autorice un proyecto y dependiendo de la reflexión que ustedes soliciten, se va a asignar el presupuesto puntual en cada uno de los elementos que corresponda. Por lo que es importante que cuando ustedes soliciten las reflexiones para autorización del presupuesto individual de cada uno de los proyectos, indiquen con claridad cuál es el destino o objetivo del proyecto, para que de esta forma el presupuesto sea asignado lo más correcto posible. Puede ser que durante el inter del proyecto haya algunos cambios. Cambios me refiero a traspasos o a alcances o o cambios
en la señal del proyecto y a lo mejor es necesario que traspasemos presupuesto de un elemento a otro. Eso se tendrá que justificar para que el traspaso se realice. O sea, el sistema permite que se haga traspasos entre los diferentes elementos PEP siempre y cuando esté justificado y esté apegado a la autorización de la reflexión que se realizó. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda, espero que sea claro. Vamos a tratar de que sea lo más detallado. Sí me gustaría que nos estuvieran compartiendo las preguntas. Hay un chat con el cual estaremos recibiendo esas preguntas y de esta forma que quede lo más claro. El objetivo de la sesión es de que ustedes tengan el entendimiento claro de la funcionalidad y que lleguemos todos a ese entendimiento para que cuando empecemos a operar sepamos cuál es el proceso que va a seguir. Sí, claro. Un comentario, digo nada más, pues reforzando un poquito lo que comenta Toño. En este nuevo modelo es importante que antes por centro de costos pues simplemente se afectaba a un centro de costos y no tenía ningún problema si tenía asignado presupuesto. Ahorita que se dividen en elementos PEP los proyectos, digamos que es una cajita para cada uno y cada uno de ellos debe tener un presupuesto asignado. Si un proyecto de ustedes, una construcción, va a tener equipamiento con mobiliario, equipo, va a tener construcción. Entonces es importante que cada elemento PEP pues lleve diferenciado el presupuesto que se va a ejercer. Como comenta Toño, en un momento dado, traspasos de presupuestos entre elementos PEP no tendrían ningún problema, pero sí van a empezar a atorar un poco ahí la operación, entretener tiempos. Entonces pues es importante que en lo mayor posible pues todos los presupuestos vengan muy bien definidos. Bien. Gracias, Toño. Continuando con lo que es la presentación, vamos a ver ahora que nuestra estructura, como lo comentamos ahorita, está compuesta por diferentes elementos PEP, sin embargo también tiene varios datos maestros. Cada uno de nuestros proyectos para poder operar es importante que tenga un dato maestro y ese dato maestro deberá tener un centro de costo, deberá tener una sociedad de FI, deberá tener un CEBE, deberá tener un SECO y deberá tener un presupuesto. Todos nuestros proyectos tienen un objetivo en común y el objetivo común puede ser el de un solo campus. Cuando es así, entonces nuestro proyecto va a tener el mismo centro de costo, la misma sociedad de FI, pero va a haber ocasiones que va a haber proyectos centralizados, donde desde manera centralizada se compren equipos. Entonces va a haber diferentes elementos PEP a cada uno de esos, va a haber diferentes elementos PEP con diferentes centros de costo que pudiesen ser el centro de costo de cada uno de los segmentos o campos a los que ustedes pertenecen. Eso se manejaría de manera centralizada. Sin embargo, la regla general sería de que cada uno de estos proyectos contenga el mismo centro de costo. Bien, es importante también mencionar que a un centro de costo se le pueden colgar N proyectos. Es decir, anteriormente manejábamos un centro de costo para cada proyecto. Con esta nueva funcionalidad vamos a estar trabajando en un mismo centro de costo varios proyectos. Los centros de costo van a ser los mismos. La estructura, como se las comentaron, ya tiene los proyectos creados y los proyectos ya son los que se requieren. Sin embargo, para poder operar nuestros proyectos vamos a estar tomando cada uno de esos centros de costo para que de ahí colguemos todos los proyectos que se requieren. Cuando me refiero a proyectos, me refiero a toda esta estructura deberá estar cargada a cada uno de esos centros de costo, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengan claro. No vamos a seguir creando un centro de costo por cada proyecto, sino que vamos a crear proyectos. Los proyectos, pasando los periodos escolares, pueden ser diferentes y se pueden seguir cargando a ese mismo centro de costo. Sin embargo, con IDs diferentes. Por eso es que nuestros proyectos cuentan con un identificador del periodo escolar con el cual estamos trabajando. Sí, puede ser que tengamos también trabajando proyectos de otros periodos escolares, siempre y cuando se presentaron dentro del presupuesto, ¿sí? Como carry over. Entonces esos son los proyectos que seguiríamos trabajando de otros periodos en el periodo vigente. Sin embargo, la mayoría de nuestros proyectos deberían de ser de un periodo de 17.
Les comento esto para que puedan identificar que dentro de nuestros centros de costos podemos trabajar N proyectos, incluso de diferentes periodos escolares, siempre y cuando estén justificados, ¿sí? Adicionalmente a estos proyectos hay un elemento que va a tener, cuando les crean la estructura, van a tener un activo en proceso. Y estos son todos los activos de inversiones en proceso que requieren de un activo en proceso para operar. En el momento que se dé la estructura, se les va a crear ese número de activo en proceso para que ustedes puedan operar. Todos los proyectos de activo fijo y de gasto, esos operan de manera individual. Si los de activo fijo, se va creando el activo fijo en el momento en que se crea la orden de compra. Y los de gasto, pues como tal, se cargan o se registran directamente a una cuenta de resultados, ¿sí? El presupuesto asignado a cada proyecto o a cada elemento PEP tienen un control de disponibilidad. ¿Qué se refiere con control de disponibilidad? El control de disponibilidad se refiere a que ningún proyecto va a permitir que se gaste más de lo que se le asignó. Un proyecto puede tener asignado 1 millón de pesos a nivel raíz, pero a lo mejor 200,000 pesos para cada uno de los elementos PEP. Pues bien, el presupuesto de cada elemento PEP está topado a esos 200,000 pesos. Aunque el papá tenga 1 millón, no podemos ejercer más de lo que se le asignó al elemento PEP. Sí, por eso es importante que al momento de que ustedes justifiquen o soliciten la autorización de la reflexión, indiquen claramente cuál es el alcance que tiene su proyecto, para que de esa forma se les pueda asignar en el elemento PEP correspondiente el presupuesto PEP, el presupuesto que necesitan para cada elemento PEP. Bien, no sé, hasta aquí alguna duda. Creo que trato de hacerlo más claro, tratar de ser un poco más, tener un poco más de detalle en cuanto a la funcionalidad. Seguramente no hay dudas. Las dudas vienen surgiendo una vez que ustedes empiecen a interactuar con la herramienta. Vamos a estar pendientes para que eso suceda. Sin embargo, aquí lo que me gustaría es que ustedes tengan un poquito de claridad y que vayan comparando el proceso como lo trabajan hoy en día con centros de costos y con la funcionalidad que les estamos presentando. Tal vez de esa forma pudiesen generar un poquito de inquietud y hacer las preguntas que en este momento se pudiesen contestar. Bien, continuamos con la presentación y el siguiente es comentarles que nuestro proyecto se administra a través de los periféricos. Sergio comentaba que esta herramienta va a tener una liga muy directa con los periféricos como son Coupa, Concur o SAP. Coupa es una herramienta que les permitirá crear las órdenes de compra. Esas órdenes de compra que ustedes requieren para poder ejecutar los proyectos se van a estar ejecutando en esta herramienta. Ahí vamos a poder identificar los materiales, los centros de costo, los elementos PEP y los activos en proceso que se requieren para poder operar esta funcionalidad. A través de Coupa vamos a hacer las compras, ¿sí?, de cada uno de nuestros proyectos. El sistema está hoy en día configurado ¿para qué? Para que nos permita hacer la compra de materiales de gasto directamente a un elemento con terminación 04001, que es el elemento que les comentaba y que es de gasto. También de esta herramienta nos permitirá hacer todas las imputaciones para activo fijo, identificada con los elementos con terminación 05001. Les empiezo a comentar estos números, igual y a lo mejor no les hacen mucho sentido ahorita, pero sin embargo mañana o pasado ustedes van a identificar que nuestros proyectos están claramente identificados por esas terminaciones, ¿sí? El 06001 que corresponde a todas las inversiones en proceso y es el que les comentaba ahorita que está ligado a un activo en proceso. Cuando les den de alta su proyecto, les entreguen la estructura, les van a entregar ese número de activo en proceso, que lo van a tener que identificar en el momento que ustedes creen una orden de compra. Importante que lo consideren. Así, las afectaciones que se van haciendo al elemento 07001, que es de IVA. En muchas de las ocasiones la estructura que presentamos es una estructura estándar y que va a ser vigente para todos los proyectos. Sin embargo, es importante que mañana o pasado se va a presentar la necesidad de que esa estructura crezca. Bueno, pues por eso es que se crearon los agrupadores, porque dentro de los agrupadores 02001 también se pudiese crear ese número de elementos PEP, si también nos permite crecer hasta 999 elementos PEP por cada agrupador. Bien, veamos la herramienta de Concur. Concur
nos ayuda para poder controlar todos los viajes inherentes a un proyecto. En un proyecto también pues, se pudiesen gestar algunos viajes por cuestiones de capacitación, por cuestiones de asesoría, por cuestiones de consultoría. Sí, bueno, todos los viajes que se generan a través de Concur se van a poder ligar a un proyecto a través del elemento con terminación 04001. Ahí es donde llegarían todas las imputaciones correspondientes a nuestros viajes. Tenemos la herramienta de SAP HCM. Como lo comentaba hace un rato, SAP HCM es donde se imputarían todos los sueldos inherentes a un proyecto. Para ser un poquito más claro, los proyectos en su momento, muchos de los, pongamos por ejemplo el proyecto CIA. En el proyecto CIA estamos participando bastante personal, ¿sí? Y hay personal que está al 50% y hay personal que está hasta el 100%. Sin embargo, este personal dentro de su nómina está asignado a un centro de costo. Cuando se asigna este proyecto, ¿sí?, se le comenta al generalista de que esta persona va a estar asignado a cierto proyecto, de tal forma que se va a cargar su sueldo en un 50% a ese proyecto y por un tiempo determinado. Cuando se le hace llegar esa información al área de talento y cultura, ellos lo que hacen es capturar ese ID de esta persona a este proyecto, y cuando se genere la nómina se va a estar cargando el 50% de su sueldo a ese proyecto. Así es como va a estar interactuando el módulo de SAP HCM con cada uno de nuestros elementos PEP. En este caso, el elemento PEP de sueldos es el que tiene terminación 02001. Bien, hasta aquí vimos todo lo que es los tres periféricos: CUPA, Concur y HCM. Creo que no hay ninguna duda. Seguimos, la sesión la tenemos considerada nosotros para de aquí a la 1 de la tarde. Me gustaría que hubiera un poco más de interacción para que ustedes se llevaran un poco más de información. Vamos a continuar ahorita con la presentación. Les hago mucho hincapié en las preguntas porque sí me gustaría saber que están teniendo, un poco de claridad en lo que les estamos presentando, saber que no vamos demasiado rápido, que a ustedes les está quedando claro los movimientos que hemos estado presentando. Bien, vamos a continuar con la presentación y ahora vamos a ver, como hasta aquí ya teníamos nosotros claro de qué es la funcionalidad, vamos a ver algunas pantallas. Aquí me faltó una. Aquí está. Vamos a ver, primero antes de pasar, me gustaría ver este proceso. Este proceso, aquí lo que quiero comentarles es acerca de qué sucede cuando un proyecto se da de alta, cuándo empieza a trabajar o cuándo se utiliza la funcionalidad PS. Bueno, para poder reflexionar un proyecto es importante que ese proyecto haya estado considerado dentro del plan anual de inversión. Esa bolsa que se autorizó de manera anual, en su momento lo que se genera es proyectos, una bolsa de cierto número de proyectos para cada campus autorizado. Ahora lo que se tiene que hacer es solicitar la autorización individual de cada uno de nuestros proyectos. Una vez que tenemos el visto bueno de ese proyecto se va a solicitar a través de SDM que se dé de alta en la herramienta SAP. En ese momento, el equipo del Centro de Servicios Compartidos lo que hace es revisar que ese proyecto tenga el documento de reflexión autorizado, el objetivo y el presupuesto correspondiente. De esa manera dará de alta el proyecto, y una vez que está dando de alta el proyecto, tomará parecer del área de activo fijo Contraloría para que revise cuál es el objetivo, ¿sí?, de ese proyecto. Con la justificación que ustedes ponen, el área de activos fijos Contraloría estará indicando al Centro de Servicios Compartidos el presupuesto y el elemento PEP donde se deberá de capturar ese presupuesto. Ese presupuesto se captura, se crea la estructura como la comentamos hace un rato, se le asigna el presupuesto correspondiente y en ese momento se les hace llegar a ustedes el ticket en el cual se les informa que el proyecto ya fue dado de alta, ¿sí? Además de ese proyecto, se notifica si en caso de que no tuviera la información correcta, es decir, que no viniera la reflexión autorizada, que no tuviera los centros de costo, el responsable que se requiere para dar de alta el proyecto, se lo notificaría
enviándoles en ese ticket que el proyecto no fue dado de alta porque tuvo ciertas áreas de oportunidad. De ser correcto, entonces se da de alta el proyecto en SAP y se les indica a través de SDM que su proyecto ya está dado de alta. ¿Qué pasaría una vez que ya está dado de alta el proyecto? Bueno, el Centro de Servicios Compartidos lo que les hace llegar es la estructura en Excel y les indica en qué elementos PEP es donde se dio de alta ese proyecto, ¿sí? También se les indica el presupuesto que se les asignó, el responsable y el detalle del presupuesto, en dónde lo van a poder gastar y demás. Cuando ustedes reciben ese ticket, el siguiente paso ahora es entrar a la herramienta. Y aquí estamos viendo la primera pantalla. En esta pantalla vamos a hablar de transacciones. Para poder ingresar a nuestra herramienta, como lo hacen hoy en día, utilizan ciertas claves de transacciones para poder ingresar. El módulo de PS, igual que los demás módulos que ustedes ya conocen, ¿sí?, operan con ciertas transacciones. Y una de las transacciones que corresponde para poder identificar nuestro proyecto es la transacción CJ03, y esa CJ03 corresponde a esta pantalla. Esa pantalla lo que nos muestra es la estructura que veníamos viendo. Nos muestra los tipos de elementos que manejamos. Hace un rato comentábamos que teníamos un tipo de elemento nivel 1, ¿sí?, y que es el elemento raíz. Tenemos 7 elementos agrupadores que son nivel 2. Y 7 elementos agrupadores que son nivel 3. Como lo ven en esta primera pantalla que les presento, pueden identificar el estatus de su proyecto. Y ustedes identificarán una vez que les llegue ese ticket que su proyecto está liberado, está en ejecución, porque tiene las siglas LIBE, que significa liberado o en ejecución. De igual forma tendrá el PRES, que es que tiene presupuesto. El PRES se va a presentar solamente en los niveles que tiene presupuesto. El nivel 1 siempre va a presentar presupuesto porque es el que carga el presupuesto total de cada uno de los elementos que corresponda. Tenemos aquí en este ejemplo que les pongo es el 04001 tiene presupuesto, al igual el 05001, el de activo fijo y el de gasto. Pero si se fijan, también su agrupador cuenta con presupuesto, que es el que termina nada más con 04, que es el de gasto, agrupador de gasto, y el 05, agrupador de activo fijo, también tiene un presupuesto. Entonces aquí podemos validar que nuestro proyecto ya fue dado de alta, que tiene presupuesto y que está en posibilidades de que se ejecute. Bien, pasamos al siguiente slide. Y en el siguiente slide vamos a ver el presupuesto. Como ya validamos que nuestro proyecto efectivamente tiene presupuesto, ¿sí?, y que ya ha estado de alta y que tiene el centro de costos que le corresponde, al responsable que le corresponde, vamos a validar el presupuesto que nos fue asignado. Y aquí estamos viendo, en el ejemplo que les pongo, esta transacción con la que pueden ver es la CJ33. Y el presupuesto que se le asigna aquí es a nivel total. Tiene 2 columnas, liberación y presupuesto actual. Podemos ponerle presupuesto actual, que es el presupuesto que nos autorizaron en la reflexión, pero la liberación, a lo mejor en la liberación nos piden que se libere nada más el 50%. Bueno, pues esta columna nos ayudaría a poner el 50% más del presupuesto que se va a ejercer, tal vez en un periodo escolar, si hablamos de proyectos de construcciones que duran varios periodos o varios ejercicios, ciclos escolares, pues entonces pondríamos aquí el 50% del presupuesto que le corresponde. Sin embargo, hoy en día todos los proyectos en su mayoría se autorizan por el total y se les libera el total del presupuesto. Bueno, pues estas columnas nos sirven para poner el presupuesto autorizado y liberar el presupuesto autorizado. Si en alguno de los casos ustedes tuvieran un presupuesto autorizado de 100.739.152 y no lo pueden ejercer en su totalidad, tendríamos que entrar a la transacción CJ33 para ver si nuestro presupuesto está totalmente liberado. Probablemente es que el presupuesto se los liberaron nomás al 50%. Esa es una de las transacciones que nos podría ayudar a validar el por qué no se puede crear una orden de compra por el monto del presupuesto autorizado. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Creo que no, ¿verdad? Vamos a continuar. Sí, no sé si hay un Skype, ¿les pasaron algún Skype o algo para las dudas? Sí, por aquí estaba. Pero bueno,
Ok. Bien. Pero si no, de cualquier manera, pues puede ser al mío, al institucional, Sergio Vega. Estoy en el correo como sergio.vega@itesem, y aquí también yo los voy recibiendo y canalizándotelos. Bien, de acuerdo. Ok, vamos a pasar a otra pantalla. Y esa pantalla lo que nos va a mostrar es un proyecto, este es el reporte con el cual nosotros podemos identificar nuestros proyectos. Este reporte a ustedes ya se les hace familiar. Los proyectos los manejaban a través de centros de costo y ya era un reporte parecido. Este reporte lo llamamos nosotros reporte estándar. Y la transacción tal vez esté un poco larga, pero poco a poco se van a ir familiarizando. Hoy en día nosotros la ubicamos con el 3558, sin embargo su transacción correcta es S-ALR 8701 3558 y nos permite visualizar el reporte general de cada uno de nuestros proyectos. Vamos a pedir que nos apoyen con un zoom para que puedan ver nosotros las columnas que corresponden a este proyecto. Este proyecto tiene cinco columnas y esas 5 columnas son la de presupuesto. En esta columna vamos a poder identificar el presupuesto que se le asignó al proyecto, ¿sí? En esta columna podemos estar viendo el presupuesto que tiene tanto el raíz como cada uno de sus elementos PEP. Tenemos una columna de real. En la columna de real vamos a ir monitoreando el presupuesto que se ha ido ejerciendo en cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir el real? Son movimientos que ya se recibieron. En la compra de los equipos o servicios, ustedes ya hicieron la recepción de ese equipo y por eso es que se ve como real, pero probablemente también ya sea pagado. Aquí vamos a ver tanto partidas que ya fueron recibidas como recibidas y pagadas. En la columna de comprometido vamos a ver todas las órdenes de compra que se tienen. Si las órdenes de compra que se manejaron a través del proyecto, las órdenes de compra que se han venido dando también por los elementos PEP. Vamos a ver la columna de asignado. ¿Qué es la columna de asignado? La columna de asignado nos da la sumatoria de todo el presupuesto real y el presupuesto comprometido. Ahí podemos monitorear todo el presupuesto que hoy en día tenemos ya ejercido. Y el presupuesto disponible, pues es la resta del presupuesto total menos el presupuesto asignado nos da el presupuesto disponible. Ahí podemos monitorear nosotros el presupuesto que nos queda disponible. Hace un rato les ponía el ejemplo de que a lo mejor el presupuesto no fue liberado al 100%, entonces a lo mejor pudiésemos notar que el disponible tenemos más de lo que nos permite el sistema gastar. Hacemos una orden de compra por el total del disponible y el sistema nos marca error, quiere decir que el presupuesto no está liberado. Tendríamos que revisar con el responsable del proyecto por qué no está liberado. Siempre y cuando, pero antes de eso podríamos checar la transacción que comentamos, la CJ33, y en esa CJ33 nos permite identificar si nuestro proyecto en realidad está o no liberado, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay alguna duda, no sé, no hemos recibido ninguna retroalimentación de ustedes. Fíjate, Toño, hay una pregunta importante ahorita que hablaste del presupuesto. Preguntan que si una persona de compras puede visualizar los presupuestos o solo el DSA. No, bueno, ahorita la pregunta que me hace Sergio es acerca de los roles. Tendríamos que identificar los roles que se le van a ir asignando a cada uno de los usuarios. En realidad, el DSA es el responsable que va de los proyectos, pero también debería tener acceso a los roles de visualización aquellas personas que tienen necesidad de identificar si hay o no presupuesto. ¿A qué me refiero? Las personas que están operando directamente con los proyectos. Entonces es bueno considerar eso para ver los roles que se le van a dar. Aquí se tendría que tocar base con el área central de UTM, ¿sí? Para que ellos nos indiquen qué personas son las que deben de tener los roles de visualización y de reportes, para que puedan identificar en un momento dado si la orden de compra que se va a generar tiene o no presupuesto disponible. Bien, espero que haya quedado contestada la pregunta. No sé si hay alguna pregunta adicional. Vamos a ver ahorita un poquito más de detalle con el reporte. Así como vimos ahorita las 5 columnas, hablando de presupuesto, de real, comprometido, asignado y disponible, vamos a entrar ahorita a la columna de presupuesto. Y esa columna de presupuesto lo que nos muestra es la funcionalidad
tiene una de las características de poder identificar a detalle cada una de las partidas que se van manejando. Ustedes pueden ponerse en la cabecera de nuestro proyecto, ¿sí? Dándole un clic a la palabra presupuesto de esa columna. Posteriormente hay un icono que les estoy indicando y que se llama llamar informe. Una vez que ya le dieron clic a presupuesto y le dan el clic a llamar informe, lo que hace el sistema es abrir un detalle de todo el presupuesto, donde el sistema lo que nos va a mostrar es cuándo y cómo es que se fue asignando ese presupuesto. De entrada, lo que ustedes verían es que en este ejemplo que les pongo se puso 7.783.000 y de inicio se puso el presupuesto en cada uno de los elementos PEP y agrupadores, como lo comentábamos hace un rato. Sin embargo, pudiese haber variaciones. Puede ser que haya partidas negativas, quiere decir que ese proyecto tuvo algunos traspasos. Se les disminuyó al elemento PEP que tiene partidas negativas y probablemente ese presupuesto se sumó a uno de los elementos PEP de ese mismo proyecto que tiene más del que recibió. El sistema siempre les va a estar mostrando el detalle del presupuesto, del que se recibió, del que se asignó inicialmente y todas las modificaciones posibles durante la vida del proyecto. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Esto es lo que nos mostraría esta pantalla y estamos viendo nuevamente, seguimos con la transacción CJ3558, perdón, es el S-ALR-8701-3558. Es el detalle de la columna de presupuesto. Una siguiente pantalla, bueno, así en esta pantalla podemos seguir dando del drill down y poder entrar hasta el número de documento estadístico, identificar quién fue la persona que generó ese presupuesto. En realidad la funcionalidad está muy robusta como para poder explotar información, identificar información de cada uno de los movimientos que se han venido generando de nuestro proyecto. La siguiente columna que mostramos ahora es la de ejercido. Esta es una de las más socorridas, diría yo, porque es donde nos vamos a identificar y nos va a permitir navegar hasta el detalle del proyecto. De igual forma como lo hicimos con el presupuesto, vamos a poder darle clic al real, ¿sí? Y nos va a mostrar el detalle de la columna y también podemos darle la navegación, identificar dentro de esa navegación. Aquí lo que podríamos identificar son todos los documentos, ¿sí? Los documentos que se generan. Nuevamente les comento, le damos clic a real, le damos clic en el icono de llamar informe y un poquito hacia la derecha vamos a empezar a ver el despliegue de todas las partidas que nos da. Nos permite ver la fecha del documento, nos permite ver el objeto y el objeto, como lo comentamos al principio, es el elemento PEP al que estamos imputando. La cuenta o la clase de costos a la cual se hizo el registro nos permite ver también el importe que se generó. Aquí es importante comentarles, este reporte nos da dos columnas. Nos da la columna de moneda nacional y moneda extranjera. En la primera columna vamos a ver todas las partidas en moneda nacional. En la siguiente columna veremos moneda extranjera. En su momento esa columna nos muestra tanto partidas en moneda nacional como moneda extranjera. Cuando todas son moneda nacional quiere decir que nuestro proyecto todo fue ejercido en moneda nacional. Y algunas partidas nos las va a permitir mostrar en dólares, en euros, según la moneda que se haya ejecutado. Entonces, siempre nos va a convertir a moneda nacional. El proyecto siempre lo vamos a poder visualizar en moneda nacional. Nuestros reportes van a ser moneda nacional. Sin embargo, el detalle lo podemos ver en moneda extranjera, ¿sí? Para ver las partidas que se generan en moneda extranjera. También pudiésemos ver los documentos de referencia, ¿sí? Los documentos de entrada. Podemos identificar los tipos de documento de entrada que poco a poco ustedes ya se van a ir familiarizando para poder identificar cuándo es un documento de entrada, que hoy en día les llamamos documentos WE, cuándo es un documento de verificación, cuándo es un documento de IVA. Posteriormente, poco a poco ustedes se van a ir familiarizando. En realidad es mucha información la que podemos obtener. También es un poquito pesado saber que hay demasiada información. Sin embargo, una vez que ustedes empiezan a operar la herramienta, les digo por experiencia, se van a familiarizar con la herramienta y le van a ver muchas ventajas, ¿sí? Las ventajas
para poder darle seguimiento a todos los proyectos. Bien, vamos a pasar ahora a la de comprometido. Y en la de comprometido, al igual que la de real, ¿sí? Lo que nos va a mostrar es, entramos aquí lo que es lo mismo, siempre, vamos a entrar siempre a la columna, vamos a darle un clic a la cabecera o al nombre de la columna, vamos a llamar informe y también nos permite dar un zoom a todos los movimientos que se generan. ¿Sí? Y esos movimientos que se generan, al igual que fue en las, ¿cómo se llama?, en el real, aquí vamos a ver todos los comprometidos que se tienen. Nos va a mostrar también la fecha, el tipo de imputación, perdón, la fecha, el objeto, la clase de costos, las monedas nacional y extranjera, ¿sí? La cantidad de piezas que se compraron. Si esta orden de compra aún está con pendientes, cuando nos lo muestre en cero, quiere decir que todas las partidas de esa posición ya se recibieron, ya se le dieron entrada y las podemos monitorear en la columna de real. ¿Sí? Cuando aún tienen valores, quiere decir que tiene todavía esa posición pendientes por dar entrada. Puede ser que sea el total o puede ser que ya sea parcial el importe que tiene. Quiere decir que a lo mejor ya recibió entradas. También podemos ver a través de este reporte el número de documento de referencia. Este documento de referencia pues no es más que el número de orden de compra que le corresponde. Bien, hasta aquí es lo que sería la columna de comprometido. No sé cómo vayan, no sé si hay alguna duda adicional que quieran saber acerca del reporte. Bien. Más como pregunta, y aprovechando que está aquí Alex, ¿los campus monitorean o ven algún reporte? ¿O ustedes les comparten la información? ¿O cómo? Se les comparte la información a los campus, bueno, al área de servicios de apoyo y también a la gente. No está prendido, creo. A ver. ¿Ya escucha? ¿No? Me están conectando el micrófono ahorita para que Alejandro nos apoye con una pregunta que se suscitó aquí para que les pueda explicar el detalle de cómo se va a manejar Sí, adelante, Alex. Sí, se comparte la información a al área de servicios de apoyo que bajan a señalar a los campus a la UDCA y de igual manera a los gerentes de construcción. Sí, ahí está. Perdón, sí. Aquí tenemos problemas técnicos, pero continuamos. Creo que sí jalan los micrófonos, pero no. Ok. Como os comentaba, sí se baja la señal a los campus, que los DCA son quienes deben de dar seguimiento a los proyectos en conjunto con el área de construcción, a los gerentes de zona, ya que hay unos proyectos que las órdenes de compra van por parte del campus, principalmente mobiliario, y lo que es activo en proceso o edificio, pues la área de construcción son quienes meten los pagos o dan seguimiento a esos tipos de proyectos. Porque entonces los campos sí van a interactuar con presupuestos y cosas de eso, ¿no? Sí, comentaba ahorita, la pregunta que le hicimos a Alejandro es con esa finalidad. Saber hasta dónde ustedes van a poder interactuar con estos reportes. La información que en su momento ustedes van a estar recibiendo, pues va a ser información de manera directa y en línea. Porque estos reportes, a manera de que se van ejecutando, van presentando la información en el momento. O sea que ustedes tendrían la información de primera mano. Y la información que estarían ustedes checando con el área central, pues sería nada más para poder hacer conciliaciones o algunas desviaciones que se llegan a presentar. Pero ustedes pudiesen tener la información de primera mano para poder dar seguimiento a todos los proyectos que se van manejando, ¿sí? Comentamos ahorita también lo del que es el comprometido. Vamos a ver otra pantalla que nos va a permitir ver. Aquí lo que les muestro es el proyecto del reporte como tal. Este sigue siendo el reporte estándar. Y aquí dentro de la columna de real lo que estoy marcando es una de las partidas de uno de los elementos PEP.
En este caso me estoy refiriendo al elemento que termina en 05. Y ahí podemos también navegar a través de las partidas. El ejemplo que estaba poniendo anteriormente era para navegar por el total de las partidas que tiene un proyecto. También lo podemos hacer por elemento P para poder identificar las partidas que se generaron en cada uno de los elementos. En el elemento que tenemos ahorita, pues es el de activo fijo. Y igual como lo hicimos al principio, lo marcamos y le damos en un clic al icono de desplegar detalle, llamar detalle, para poder nosotros entrar a dar el drill down y poder navegar a través de las partidas que nos muestra el proyecto, ¿sí? Una vez que esto ya lo vimos hace un rato, de aquí pudiésemos desprender y seguir dando el drill down. Les comentaba yo que en estos reportes podemos navegar hasta el final del proyecto. Entonces, aquí lo que nos están mostrando en la pantalla es la partida que le dimos clic. Dentro del 1.152.000 hay una serie de partidas y aquí lo que estamos asignando es esa de 5.851. Si diéramos un drill down a esa partida, nos llevaría a un reporte como este, ¿sí? Para poder dar seguimiento a ese real ejercido. Aquí lo que nos muestra es el detalle más firme de lo que son los 5.485 pesos, perdón, 851, ¿sí? Y en ese momento podemos ver en la parte de abajo el documento financiero. En ese documento financiero es el que se dio por la entrada. Si diéramos clic en ese documento financiero, nos llevaría también a navegar por la póliza contable. Esta sería nuestra póliza contable después de que dimos entrada a ese documento financiero, donde veríamos los cargos y los abonos que se generaron para esta orden de compra. Como ven ustedes, los 5.851 pues no eran únicos, pertenecen a varias partidas y esas varias partidas pudiesen pertenecer a una o varias órdenes de compra. Entonces aquí pudiésemos estar viendo todas las entradas de esas mercancías o de esos servicios que se recibieron en su momento. Así podemos ir navegando por cada una de las partidas, ya sea a totales o por cada una de ellas. Totales cuando queremos sacar reportes para poder identificar el avance de nuestro proyecto. A detalle cuando tengamos necesidad de identificar alguna partida o alguna desviación, nos permite identificar el documento y la póliza con la cual se generó, ¿sí? También podemos navegar hasta el número del activo fijo que se registró en el que se registraron esos movimientos. Nos permite ver los datos maestros del activo fijo desde este drill down que fuimos dando. Nos permite también dar los valores. Aquí nos muestran la pantalla de los datos maestros, el número del activo fijo, la denominación o el nombre del activo, ¿sí? La fecha en que se dio entrada, que es la fecha de capitalización. Nos permite también ver las piezas que se dieron, la cuenta en la cual se está contabilizando. Y en la pantalla del lado derecho nos permite ver también los valores que se generaron, la sociedad, el número del activo fijo, ¿sí? El ejercicio que se tiene, ¿sí? El importe con el cual se le dio entrada. En la parte de abajo de movimientos podemos ver los documentos, la fecha del documento cuando se dio entrada, ¿sí? El importe, la clase del movimiento de ese documento. Como verán, el sistema está muy robusto como para que ustedes puedan navegar y ir visualizando todos los movimientos que se generaron dentro de cada uno de nuestros proyectos. Claro que sí. Aprovechando que estás ahí en la visualización de reporte, preguntan de Campus Toluca si se puede generar algún reporte del real ejercido que se exporte a Excel, sí, que contenga detalle de la orden de compra, proveedor, concepto, quién generó el gasto, sí, etcétera. El reporte que vimos hace un rato, me voy a regresar un poquito para que puedan identificar las partidas que estamos viendo. De lo que comentaban ahorita, esta es la pantalla de comprometido, y en esta pantalla de comprometido, sí, podemos visualizar nosotros el total del comprometido que se tiene para nuestro proyecto. Podemos ver qué fecha fue cuando se dio de entrada, se recibió la orden de compra. Podemos ver la cuenta a la cual se va a canalizar, el número de la orden de compra. Tiene un poco más de detalle. El sistema permite también meter, además de eso, modificar el layout del reporte para poder meter más columnas.
dentro de lo que es el detalle. Entonces sí podemos identificar, además de este reporte podemos exportar todo a Excel como si fuera una hoja de cálculo. O sea, tenemos varias opciones para poder estar trabajando con esa información en hojas de Excel, tanto en el comprometido como en el real como en el presupuesto, ¿sí? Entonces, y adicionarle más columnas si es que fuera necesario, ¿sí? Entonces sí está muy robusto el reporte, sí permite poder navegar a, ¿cómo se llama? A bajar a Excel estos reportes y poderlos explotar. Sí, adelante, Alejandro. Toño, nos preguntan los deseas si se va a compartir el catálogo de transacciones, ¿no? Sí, exacto. Estamos trabajando ahorita en lo que es un manual. Ese manual se los vamos a compartir junto con esta presentación para que ustedes puedan poner un poquito más de detalle. Y qué transacciones son las que vamos a estar utilizando, también les vamos a compartir esa información. ¿Sí? Sí. Y vamos a compartir desde la transacción que les comentábamos. En realidad las transacciones con las que ustedes van a estar operando son transacciones de visualización. Repitiendo lo que les comentaba hace un rato, la CJ03 es para que se vayan familiarizando, nos permite ver todo lo que son los datos maestros responsables y estatus de nuestro proyecto. CJ33 que nos permite visualizar el presupuesto que se le asignó y se liberó para nuestro proyecto. Traemos la transacción S-ALR 87013558 que nos permite ver el detalle de nuestro proyecto, que es el reporte que estuvimos ahorita visualizando. Y hay una serie de proyectos que vamos a estar viendo. Ahorita más adelante vamos a mostrar una lista de algunas de los demás reportes que ustedes pueden estar visualizando para poder tener la información clara y en línea de los reportes de los proyectos. Espero que aquí haya quedado contestada la pregunta. Si hay más reportes, se les vamos a dar las transacciones, va a haber manual para que ustedes puedan navegar a través de estos reportes. Bien. Voy a adelantarme aquí a la presentación que teníamos y también quería comentarles, también podemos ahí ver, además de ver el activo fijo, tenemos la facilidad de poder ver la orden de compra, el estatus. Aquí lo que nos permite el sistema, una vez que ya nos fuimos por el lado de activo fijo y identificamos los valores, también podemos identificar desde el drill down de la orden de compra o del real, el número de documento del pedido, ¿sí? El documento de referencia si es que ya tuvo algunas entradas. Podemos ver también el documento de compras, el proveedor del compras. Puede ser, en lo estamos mostrando de manera individual. Esta información también se pudiese generar de manera masiva, solo que aquí tendríamos que apoyarnos con algunos reportes de abasto. Este reporte lo que nos va a permitir identificar son todas las órdenes de compra que están imputadas a uno de los proyectos. Apoyándonos con un reporte de abasto, pudiésemos identificar el detalle como lo estamos mostrando de cada uno de los proyectos. Este reporte no les permite ir hasta el detalle de todas las entradas o las verificaciones que se generan en un proyecto, pero sí identificar todos los números de pedido que corresponden al proyecto y apoyado con otros reportes de otros módulos, podemos nosotros identificar en más detalle de esas órdenes de compra, tal y como lo vemos aquí, pero de manera masiva. Bien. Seguimos con la parte ahora de una vez que ya identificamos nuestras órdenes de compra, que ya le dimos seguimiento, pues todos los proyectos tienen una conclusión. Esos proyectos en su momento, pues sabemos que ya se tienen que capitalizar. Los proyectos todos los identificamos, como lo comentamos desde un principio, por gasto, activo fijo, inversión en proceso. Bueno, pues una vez que se concluyen nuestros proyectos, cuando hablamos de activo fijo o activo en proceso, pues sabemos que traíamos proyectos en obra y esos proyectos poco a poco se fueron concluyendo. Para concluir un proyecto siempre hay que identificar dos etapas, la etapa física y la etapa administrativa. Etapa física es cuando nosotros nos damos cuenta que físicamente un proyecto ya dejó de ser inversión en proceso y está en activo fijo. ¿Por qué? Porque pues una construcción ya se concluyó, un equipo de cómputo que se pidió ya fue entregado y está siendo utilizado, algún proyecto que se estaba gestando pues ya está en proceso, ya se ha concluido. Entonces son equipos, construcciones y servicios que en su momento se solicitaron, se ejecutaron y finalmente se concluyen. Bueno, físicamente los podemos ver ya terminados, pero administrativamente hay otras tareas que se tienen que concluir y esas tareas, los reportes que estuvimos viendo hace un rato,
nos van a servir para poder darle seguimiento a esas tareas administrativas, para poder decir que nuestro proyecto también se concluyó administrativamente y que es importante que lo concluyamos. ¿Sí? Ese proyecto, vamos a ver las tareas que son administrativas. Las tareas administrativas, una vez que se han concluido el proyecto físicamente, se procede a validar que todos los registros de gastos de activo fijo y activo en proceso están debidamente registrados, ¿sí? Que los pedidos que tenemos en la columna de comprometido, como lo mostramos, están en ceros, que las entradas y verificaciones de nuestros proyectos ya fueron pagadas, ¿sí? Vamos a ver también dentro de nuestro proyecto que el estatus, bueno, para llegar al estatus, a esta pantalla que nos muestran, donde estamos viendo que el estatus ya es cerrado, es antes debimos de haber pasado por todo eso. Vemos que si es que tenemos anticipos, los anticipos ya fueron concluidos, ya se terminaron, ¿sí? Vamos a ver también que hay activos que son gastos y activos fijos. Los gastos y los activos fijos no pasa nada, eso se capitalizan de manera automática. Los gastos en la manera de que se dan entrada, se registran en una cuenta de resultados y hasta ahí concluye, ¿sí? Pero no concluye el proyecto, entonces hay que identificar qué proyecto ya concluyó con todo lo anterior, que no hay comprometidos, que no hay anticipos, que no hay fondos en garantía para poder cerrar uno de gastos. También en el caso de activo fijo, tenemos que identificar que los registros ya están en su lugar, que ya todos los registros que se dieron en entrada a través de las órdenes de compra ya se registraron correctamente, que esos proyectos también ya no tienen anticipos, que no tienen en fondos en garantía. Entonces, de esa forma podemos proceder a capitalizar el proyecto. Capitalizar quiere decir dejar en su lugar todos los gastos, los activos fijos y los activos en proceso. Y cerrar el proyecto es que el proyecto ya concluyó administrativamente también y ahora hay que cambiar el estatus como lo vimos en la pantalla. Hay una diferencia entre capitalizar activo fijo y capitalizar activo en proceso. Aquí mostramos la pantalla donde ya el estatus de nuestro sistema marca que el proyecto está cerrado. Importante también comentar aquí, un proyecto puede estar cerrado pero no con presupuesto totalmente ejercido. Puede ser que vemos el reporte y ya haya presupuesto disponible. Antes de proceder a cerrar un proyecto es importante tocar base con el responsable del proyecto y ver físicamente ya está terminado, pero no habrá algún pendiente que se tiene que ejercer. Entonces, si él nos comenta de que el presupuesto que está ahí ya también no se va a disponer, en ese momento ya procedemos. Cerramos el proyecto y el proyecto va a quedar con un presupuesto disponible que le llamamos eficiencia. Quiere decir que ese proyecto se pidió por cierto monto y a final de cuentas tuvimos una eficiencia porque nos permitió no gastar el 100%. No sé, puede haber muchas cuestiones. El alcance se acortó, no sé, algunos beneficios con los proveedores, el tipo de cambio bajó, etcétera. Hay muchas cuestiones por las cuales el proyecto puede tener una eficiencia. Eso lo va a marcar el responsable del proyecto. Sin embargo, administrativamente nosotros debemos de regirnos porque ellos ya no tienen comprometidos a pagar y entonces procedemos al cierre. Hasta aquí no sé si hay alguna duda con la capitalización de proyectos o el cierre de proyectos. Esta es una de las tareas que nosotros debemos de considerar dentro de este nuevo sistema para ir viendo que nuestros proyectos se vayan cerrando. Como les comentaba, los reportes dan mucha visibilidad y esa visibilidad nos va a permitir tener mejor claridad de cómo va el avance de nuestros proyectos. Entonces, todo el mundo va a saber que tenemos proyectos abiertos y que probablemente físicamente ya vemos que los proyectos ya están concluidos, pero que administrativamente todavía los vemos con presupuestos, todavía los vemos con estatus abiertos, etcétera. Bien. Bueno, perdón, sí, adelante. Sí, recalcar un tema importante porque eso ha sido una mejora que hemos tratado de hacer en cuanto a la capitalización de proyectos en todas las instituciones es si un proyecto ya está concluido y los fondos en garantía ya están provisionados, ya están registrados, en el proceso que les vamos a dar a conocer posteriormente, cada pago de estimación se va a ir reteniendo ese fondo en el sistema, lo que quiere decir que al final del proyecto, si ya está concluido y lo que les menciona Toño de todos los anticipos amortizados y los fondos de garantía ya provisionados, el que no se hagan esos pagos en el momento no quiere decir que el proyecto no se capitaliza. El proyecto se capitaliza, se va ya a inversión y lo único es que a través de un pasivo queda vivo ese
ese pago pendiente, pero no el proyecto se queda abierto nada más por el tema de fondos en garantía. Eso es independiente ya a la capitalización del proyecto. Bien. Comentábamos hace un rato de la capitalización. Aquí quiero hacer mucho énfasis en la capitalización. La capitalización de inversiones en proceso es un tema un poquito más complejo. Comentábamos que los activos fijos se les da entrada y en ese momento se capitalizan. Al dar entrada van y se registran directamente en el cascarón o en el número del activo fijo que le corresponde. Y de ahí para adelante empieza su depreciación. El siguiente paso nada más es cerrar el proyecto, una vez que verificamos que administrativamente no tiene nada. Sin embargo, en el activo en proceso, todo lo que se va registrando va cayendo en una cuenta de inversiones en proceso. Y tenemos vivo un número de activo en proceso, que ese se tendrá que capitalizar. ¿Cuál es la capitalización? Identificar las partidas que tiene ese activo en proceso. Pongamos un ejemplo. Háblese de una construcción, de un edificio. Ese edificio tiene N partidas. Puede ser desde terracerías, desde cimentaciones, desde pintura, desde decoración, etc., etc., así como mobiliario, maquinaria y equipo que se requiera para hacer la construcción. Todo eso se va registrando en un número de activo en proceso y va a quedar registrado en esa cuenta de inversiones en proceso. Al finalizar este proyecto, lo que tenemos que hacer es capitalizarlo. ¿Cómo lo vamos a capitalizar? ¿Sí? Separando todas las partidas que quedaron en ese número de activo en proceso para dar vida a los diferentes números de activo, que en el ejemplo que les ponía puede ser un edificio, ¿sí? Puede ser maquinaria, puede ser mobiliario. No todo va a un mismo número de activo. Entonces aquí tenemos que identificar qué tipo de compras fueron las que se hicieron y cómo lo vamos a capitalizar. Eso se va a ir identificando a través de las normas de información financiera, que es la que nos marca la pauta para saber en dónde vamos a capitalizar los activos que se compraron, ¿sí? No sé si Sergio quiera comentar aquí algo de la capitalización y la identificación de los proyectos para tener una mayor claridad. Bueno, nomás el comentario anterior, que ya después de concluido todo el proceso de revisión que mencionabas, pues únicamente algunos proyectos estaban quedando vivos por el tema de que decían que tenían pendientes todavía algunos pagos de fondos y el proyecto se sigue abierto y sigue vivo. Entonces, pues bueno, nada más concluido el proceso ya de amortizar todos los anticipos, ya se capitalizan. Actualmente, bueno, y eso es central, pero pues de cualquier manera para que sepan algunos cambios con todo este nuevo ERP con ustedes antes las capitalizaciones eran a través de traspasos contables nada más entre cuentas y ahorita pues ya son a través de transacciones y van dejando historia de cómo fue ejerciéndose el proyecto y pues es un cambio importante y sobre todo pues mucha visibilidad desde nosotros hasta ustedes como son los que operan los proyectos. Bien, una vez que ya se concluyó esto, pues el siguiente paso pues es nada más hacer la capitalización. Importante también comentarles que las capitalizaciones se deberán de hacer de cierta forma, no es un asiento contable, es un proceso que se corre con ciertas transacciones que manejará el área central para poder cancelar las inversiones en proceso y dar vida a los activos fijos, ¿sí? El objetivo de estas transacciones especiales es que se mantenga la historial de mi proyecto. Una vez que yo entro al reporte puedo ver que ese proyecto ya se concluyó, está cerrado, sin embargo tiene el historial de todas las órdenes de compra, las entradas, los registros, los pagos que se generaron para ese proyecto de siempre, ¿sí? Esto nos va a poder ayudar a poder identificar a futuro nuevas opciones de proyecto, nos podrá ayudar a evaluar nuevos proyectos, tener los costos aproximados o reales que se generaron en un proyecto, si es que viene un proyecto similar, nos permitirá poder tener una mejor evaluación de los proyectos futuros. Bien, hasta aquí es la parte de lo que estábamos comentando. Me gustaría de aquí para adelante mostrarles ya lo que es el ERP para que pudieran ustedes ir viendo de qué forma podemos entrar. Lo vimos ahorita de una manera en pantallas, me gustaría que lo vieran de manera más gráfica. Para eso vamos a pedir un receso en lo que nos conectamos con la nueva herramienta y en unos 10 minutos estamos nuevamente con ustedes.
¿Quieres comentar algo, Sergio? ¿O cuando empezamos? Bueno, No, seguimos. vamos a continuar con la presentación. Ahora lo que me gustaría es empezar a interactuar con la herramienta. Sé que la definición no va a ser la más óptima. Lo ideal sería que ustedes tuvieran la funcionalidad ya en sus computadoras. Sin embargo, vamos a hacer todo el mejor esfuerzo para que quede lo mejor claro que se pueda. Bien, vamos a entrar ahorita. Comentábamos hace un rato que una vez que ustedes ya reciben un proyecto, que el CCC les reenvía el ticket de que el proyecto ya fue dado de alta, pues ustedes, la primera transacción con la que van a entrar va a ser la CJ03. ¿Y esa CJ03 para qué nos sirve? Nos sirve para revisar los valores de un proyecto. Entonces aquí el proyecto que estamos poniendo va a ser el que vimos hace un rato. Se le pone, déjame regresarme un poquito. Vamos a poner, acostumbro yo siempre poner la definición del proyecto. Se puede trabajar por el proyecto o se puede trabajar por el elemento PEP. Si es que ustedes quieren visualizar nada más el elemento PEP, pues podrían poner el elemento PEP. Si queremos ver todo el proyecto, tendríamos que poner el elemento raíz. Normalmente recomiendo pues que veamos todo el proyecto. Entonces, siempre vamos a trabajar el elemento raíz, que es el de 17 dígitos que comentábamos, ¿sí? Vamos a darle clic. Me imagino que todos ya conocemos app y todas las transacciones o los objetos que se van manejando ya los conocemos. Sin embargo, hay algunos que varían un poquito de acuerdo a la transacción. Aquí lo que le dimos fue Enter para entrar, o bien podemos darle clic al iconito de resumen de elementos PEP y ya estamos en la funcionalidad. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Entrando en datos básicos, sí, es la estructura. Y la estructura, como lo comentamos en la presentación, tiene diferentes niveles. El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1, que es el de 17 dígitos, nivel 2 el de 20 dígitos y el nivel 3 es el de 24 dígitos o de imputación. Si vemos en la parte de abajo vamos a tener varios elementos nivel 3, que esos niveles 3 son los que podemos imputar. Y como lo comentamos hace un rato, teníamos todos los que son el de gasto, ¿sí? Tenemos el de sueldos, tenemos el de ingresos, transferencias, activo fijo y activo en proceso. Y el último que estamos operando hoy en día, que es el del IVA. Bien, tenemos también el de fechas, asignaciones, competencias y control. Sin embargo, podemos entrar directamente a lo que sería al elemento de total. Y ese elemento de total nos va a mostrar todas las opciones que tenemos. Desde el nivel del proyecto, ¿sí? Vamos a quitar estas para que se vea un poquito más claro. Podemos ver desde el nivel del proyecto, podemos ver el elemento PEP que corresponde, la denominación o nombre del proyecto, ¿sí? Podemos ver un ID breve. Vamos a ver aquí algunas pequeñas flags prendidos. Eso nos indica qué tipo de elemento es el que estamos trabajando. Si le damos, por ejemplo, al flag, al elemento raíz, pues ese va a tener nada más dos, el de imputación y el de plan, ¿sí? Si le damos al elemento 2, no va a tener ninguno. En realidad, bueno, aquí tenemos ahorita marcado para imputación y plan. En realidad, no debería de llevar ninguno. ¿Por qué? Porque lo único que nos permite es agrupar toda la información que se maneja de cada uno de los elementos PEP. Y el elemento PEP 3 es el que tiene activados todos los flags, porque nos permite tanto la imputación, la planeación, la facturación, ¿sí? La planeación de nuestro proyecto. Entonces, ese es el que nosotros vamos a estar utilizando muy frecuentemente y es el que tiene 24 dígitos. Lo comentábamos también que normalmente para los proyectos que nosotros vamos a estar trabajando, los más socorridos van a ser los de gasto, los de activo fijo y los de inversiones en proceso. Esta estructura que comentamos ahorita no se ve muy claro, o sea, quisiera que se viera un poquito más claro. Desafortunadamente, la definición que tenemos ahorita no es la más óptima, pero bueno, y creo que con la pantalla que con la presentación que tienen, ya es más clara, o cuando menos más entendible de lo que estamos manejando, ¿sí? Bien, esta sería la pantalla de la transacción CJ03, donde también podemos ver los datos maestros de mi proyecto, a qué sociedad pertenece, a qué sociedad CFI, el centro de costos al que le corresponde,
Si nos vamos más hacia la derecha, podemos ver también aquí el responsable del proyecto, ¿sí? Si navegamos un poco más hacia la derecha, tendremos nuevamente el centro de costo, la sociedad CEO a la que pertenece, ¿sí? Y aquí el estatus. El estatus que tiene este proyecto es que está en liberado, que está presupuestado y que tiene control de disponibilidad. Hasta ahí, esa es la transacción que nosotros estaríamos revisando. Una vez que nos llegue el ticket, ¿cuál es el objetivo de revisar esta? Pues que mi proyecto esté bien creado, que tenga los elementos que necesito, que pertenezca al centro de costos que se solicitó, que el responsable sea el correcto y en realidad que esté listo para poderse ejecutar. Bien, hasta aquí sería la transacción CJ03. Entramos a la transacción CJ33 y CJ33 lo que nos va a permitir es entrar a lo que es el presupuesto que se le asignó a mi proyecto. Entonces aquí podemos ver el presupuesto que se asignó, en qué elemento se asignó, ¿sí? Y en qué estatus se encuentra. Por ejemplo, vemos la estructura. La estructura siempre va a aparecer el elemento raíz, 7 agrupadores y 7 elementos PEP. En la liberación vamos a ver el presupuesto que está liberado, que está ya disponible para ejecución. Puede ser que a mí me dieron un presupuesto, como lo comentaba hace un rato, un presupuesto asignado, pero a lo mejor la liberación es diferente, menor al presupuesto asignado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos autorizaron el presupuesto, pero a lo mejor nos limitaron a gastar el presupuesto por ejercicios o periodos escolares, ¿sí? Normalmente suele suceder eso cuando son proyectos grandes, proyectos de construcciones que se van a llevar varios periodos escolares. Ahí lo que tendríamos que estar haciendo son proyectos, se le va asignando el presupuesto, se le va racionando según lo autoricen. Hasta ahorita la mayoría de los proyectos siempre se ha liberado por el total, pero bueno, suele suceder. Esta es una funcionalidad que trae el sistema para ir controlando el presupuesto que nosotros estamos operando. Bien, vamos a salir aquí. No sé si quiera comentar algo. Sergio, ¿tú quieres comentar algo? Bien, vamos entonces a entrar a una transacción más, que esa sería la que estábamos revisando hace un rato, 3558. El 3558, que su nombre es S-ALR-8701-3558. ¿Sí? De igual forma, nos permite capturar por elemento PEP o por elemento raíz. Les comentaba que yo tengo la costumbre de trabajar siempre con el elemento raíz. Aquí tenemos dentro de los demás campos que nos pide, en realidad no necesitamos uno, ¿sí? Hay muchas formas de poder navegar aquí. Tengo a este icono que me permite entrar directamente. Si generáramos nosotros la base total de proyectos del 3558, pues me daría todos los proyectos. Si yo tengo acceso a todos los campos, a todos los segmentos, me daría acceso a todos. Pero si quiero ver alguno en exclusivo, bueno, pues aquí hay un icono que nos permite ir seleccionando o poniendo filtros a nuestro reporte, ¿sí? Las sociedades, el segmento que quiero entrar, ¿sí? El centro de beneficios, si es que quisiera generar reportes de un solo centro de costo, etc., etc. Entonces aquí hay más opciones para poder filtrar información, ¿sí? Y podemos trabajar también con el estándar que trae el reporte. Tenemos también la versión que estamos trabajando va a ser la versión 0, no hay versiones adicionales. En esta parte no hemos creado versión 1, versión 2, la versión del presupuesto que se trabaja hoy en día es la versión 0. Bien, después hay una celda clásica y una celda gráfica. El reporte que les he estado mostrando siempre va a ser el informe clásico y es el informe que me gustaría que trabajaran. Vamos a ver el gráfico, no es muy amigable. En realidad esta es la información como la mostraría. Entonces me muestra por la parte de abajo todo lo que es el presupuesto por años, ¿sí? Me muestra el real, el comprometido, el asignado y disponible en cada uno de los ejercicios. No me permite dar drill down. O sea, si quisiera ver el ejercicio no lo puedo ver aquí por el año. Entonces a lo mejor es más viable verlo en el clásico, ¿sí? Bien, igual también puede servirles, o sea, ustedes pueden empezar a navegar con ¿cómo se llama? Con estos reportes
para que a lo mejor hay alguna funcional que ustedes les acomoda o les facilita la información que van a trabajar. Entonces vamos a ver el informe clásico. En el informe clásico entramos al reporte que hemos estado revisando durante la mañana. Vamos a ver aquí, este es el reporte como tal, ¿sí? Aquí hay dos iconos que nos permiten cerrar o abrir la información. Por ejemplo, aquí estamos cerrándola a nivel raíz, ¿sí? Este otro nos permite ir abriendo el detalle de lo que necesitamos. Aquí lo tenemos ya a nivel agrupador o a nivel elemento PEP. Y como lo comentamos hace un rato, ¿sí? Damos clic en la columna de presupuesto, en la cabecera del renglón, y vamos a desplegar lo que sería en el icono llamar informes, y ahí nos está mostrando esta información. Aquí hay más información con la cual nosotros podemos adicionar a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestro reporte. Podemos modificar el layout, crear variantes. Vamos a ir a una variante que es con la que normalmente trabajamos, ¿sí? Bueno, aquí creo que ya la... Vamos a entrar a generar aquí una, ponerle sociedad. Quiero ponerle, no sé, definición. Vamos a buscar orden de compra, aquí no la tiene. Denominación, clase, objeto, referencia. Ok, aquí podemos navegar con más información, ¿sí?, para poder ir identificando lo que necesitamos. Bien, aquí también podemos entrar directamente a cada uno de los renglones como lo hicimos hace un rato. Le damos un doble clic y aquí lo que me va a mostrar es quién hizo el presupuesto. Por ejemplo, este es el presupuesto que se le asignó a nivel raíz. ¿Cuánto fue lo que se le asignó? Son 6.710.000. ¿En qué fecha se le asignó? Si quisiera ver quién fue el que capturó este presupuesto, aquí podemos ver el detalle de lo que se capturó. ¿Quién lo creó? ¿Sí? La fecha, el elemento PEPA que se le cargó y demás información. Esta es la columna de presupuesto. Bien, vamos a salirnos y entramos ahora a la de real. En la de real podemos ejecutarla, ¿sí? Y aquí tenemos ya un poco más de información donde nos muestra la fecha del documento, el objeto, la clase o cuenta de costos. Lo que les comentaba, tengo dos columnas, la moneda nacional y la moneda extranjera. Si mi proyecto fue gastado en moneda nacional, pues ambas columnas van a ser iguales. Si este proyecto tuvo gastos en dólares, pues alguna de las ¿cómo se llama?, de los renglones va a estar marcado con la moneda en la que se compró. En este caso estoy marcando una que se creó en dólares. Y así sucesivamente podemos entrar a navegar, como lo comentábamos en la pantalla, ¿sí? Aquí me abre el documento financiero. Puedo entrar al documento financiero y en ese documento financiero ir navegando a los diferentes documentos que me genera. Esta es la póliza. De aquí de la póliza puedo entrar ya más a detalle. Aquí me lleva el documento de compras. Me muestra aquí lo que es el libro mayor, la sociedad, el número del activo al cual se contabilizó, el número de documento, el importe, el elemento PEPA al que pertenece. Puedo navegar ya sea a la orden de compra o al activo. Vamos a navegar por el activo primero y aquí estamos viendo los datos maestros del activo. Sí, podemos navegar también hasta los valores y aquí estamos viendo los valores ya del activo. En realidad hay mucha información con la que podemos navegar, ¿sí? De aquí, en la parte de abajo, en la parte de arriba tenemos todo lo que es los valores del activo fijo, ¿sí? Este ahorita ya es activo fijo y aquí está la amortización también que se va a calcular. Ya en su momento con activo fijo podrán ver cómo se va calculando esta. Tenemos también el registro que dio entrada a estos 5.851, que fue el valor de la silla. Podemos ver también aquí, nos va a regresar otra vez al documento financiero que habíamos visto inicialmente. Bueno, de esa forma podemos ir navegando en cada uno de los reportes, nos va dando más información. Una pregunta que hicieron hace un rato es que si podemos navegar de aquí a Excel. Efectivamente, aquí hay varias formas de navegar a Excel. Tenemos este iconito que dice hoja de cálculo, donde podríamos darle un clic y nos va a llevar a las diferentes opciones para poder navegar a Excel. O podemos entrar también otro que marca aquí una fichero local, igual nos va a permitir también navegar a Excel, ¿sí? Entonces hay muchas formas con las que podemos nosotros estar navegando
bajando los reportes para poderlos trabajar directamente en Excel. Entonces nos permite ir entrando a la carpeta donde nosotros queramos poner la información, ¿sí? Podemos crear la información, permitimos, y ahorita aquí ya lo tenemos en nuestra carpeta. Podemos entrar y bueno, aquí vemos el reporte. Este es el reporte que ya bajé ahorita, ¿sí? Ahorita lo bajé directamente en una hoja de cálculo. Puedo modificarlo también para que me lo baje directamente como si fuera una hoja de Excel, ¿sí? Que sería nota de texto con tabuladores, o puedo manejarlo en el portapapeles, etcétera, ¿sí? Entonces aquí puedo navegar con la información para bajar Excel como nosotros lo deseemos o lo necesitemos. ¿Qué más? Igual forma podemos entrar a la columna de comprometido, y en la columna de comprometido podemos de igual forma navegar a todas las órdenes de compra que tenemos. Aquí estoy generando una variante. Esa variante es una de las que ya creamos para mostrarles aquí los documentos de compra que se han generado para este proyecto. Estos son todos nuestros documentos de compra. Podemos hacerlo de manera masiva. Para esto no puedo ver de manera masiva lo que tiene cada uno de mis órdenes de compra. Aquí tendríamos que entrar a otro reporte, como les comentaba, que ese reporte ya no es de PS, es de abasto. Pero teniendo todas las órdenes de compra de este proyecto, podemos entrar a ese reporte y visualizar de manera masiva todos los documentos que se generaron por todas las órdenes de compra de este proyecto. Entonces hay más formas de poder navegar. Bien, esto es lo que es el reporte del 3558. Hay más reportes que nos pueden ayudar a sacar más información. Por ejemplo, si quisiéramos saber toda la base de proyectos con responsables que tenemos para poder unificar hay otro reporte que es uno llamado S-ALR-8701-5066. Y aquí es la misma forma de entrada al reporte. Y aquí podemos ver los datos generales de mi proyecto. También podemos modificar el layout. No sé, aquí tenemos lo que es el elemento, el nombre, el nivel, el estatus. Si quisiéramos ponerle aquí de qué sociedad pertenece o a qué centro de beneficio, podemos irle adicionando información. Entonces, hay más información que podemos ir utilizando para poder ir navegando o explotando información, ¿sí? Esta información también la podemos exportar a Excel, y si quisiéramos hacer un reporte, podemos hacer un reporte directamente de junto con el 3558, y tendríamos un reporte de todo el ejercicio con datos maestros, ¿sí? O bien, en su defecto, si quisiéramos generar un reporte también, hay una transacción que permite el sistema que se llama CN41, también va a ir dentro del manual. La CN41 me permite entrar al reporte. ¿Y qué es lo que hace esa transacción? Pues me trae los datos maestros, pero también me va a traer valores, ¿sí? Entonces aquí también me trae ya los dos reportes que comentábamos, 3558 y el 5066, ya con los valores que se manejan de este reporte, ¿sí? 60 campos nomás me permite esta. Que veamos aquí algunas de las más comunes, como sería, no sé, valores de presupuesto, ¿qué me pasa? Pronósticos, presupuesto, reales, ejercidos y demás información que quiero ver aquí, mostrar nada más responsable, sociedad, también la necesito. Quiero ver el pronóstico, presupuesto, liberación responsable. Bueno,
más información que podemos irle metiendo a este, ¿cómo se llama? A este reporte podemos buscar el real, el comprometido, ¿sí? Para poder meter. Este es un reporte más ad hoc, un reporte más completo. Aquí nos permite ver tanto el presupuesto, el planeado, el liberado y el responsable de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los proyectos, así como datos generales, objetos, etcétera. Bien, ¿qué más podemos ver aquí en este reporte? Sería todo. Hay más reportes como los que podemos trabajar. Este es el 3542 que me permite ver como si fuera un resultado. Ese -ALR, -8701, 3542. Mándeme, claro. Para capturar las órdenes de compra de activos se van a usar dos elementos PEP, el de activo fijo y el del IVA, o cómo se van a usar los elementos PEP del IVA 07001. Okay. Los elementos del IVA no se tienen que capturar. Los elementos del IVA se utilizan, se van a utilizar de manera central. Ustedes cuando creen la orden de compra se va a generar desde CUPA sin IVA, ¿sí? Obviamente tiene ya identificado el indicador de IVA que va a calcular. Cuando llegue a SAP, se va a ver dentro del comprometido el valor del costo del servicio, del bien o servicio sin IVA. Se va a dar entrada, se verifica y cuando se haga la verificación se realiza ¿cómo se llama? La partida del IVA y ese IVA va a caer a mi proyecto en el elemento 07001. ¿Sí? De entrada, cuando le liberen el presupuesto, el Centro de Servicios Compartidos lo que va a hacer es dividir el total del presupuesto asignado entre el 1.16 para que le diga cuánto es el IVA y ese IVA se va a capturar en el elemento 07. Y ustedes van a operar su proyecto transparente sin calcular el IVA lo va a capturar el sistema de manera automática. ¿Sí? Entonces no se deben de preocupar por eso, el IVA se va a estar generando de manera automática ese elemento. Cuando creen la orden de compra va sin IVA, repito, y el IVA se va a ver reflejado de esa orden de compra hasta que se haga la verificación y el pago. No sé si quedó contestada la pregunta con respecto al IVA. Ok, bien, estábamos viendo el reporte 3542 y ese 3542 lo que me va a permitir es ver, creo que no tiene saldo, vamos a ver un reporte global. Aquí puedo también igual, déjame, ahorita que hice esta opción, puedo ver todos los proyectos dentro de mi reporte, entonces le damos un clic a este icono. Ponemos la opción de elegir nuestros proyectos desde N, desde el primero hasta N. Aquí está todo el rango de proyectos, o bien podemos darle un asterisco para que me traiga todos los proyectos habidos y por haber, ¿sí? Son dos formas de trabajarlo. Entonces aquí me va a traer todos los proyectos que se generan. Intervalo inferior, perdón. De 1 a 12, de 1000 a 1000. Ok, de ahí generamos el reporte que sería el reporte de un estado de resultados. Muchos quisiéramos ver cómo se genera el reporte. Por ejemplo, aquí generé un reporte de todos los proyectos y estoy viendo las cuentas donde se hicieron afectaciones de todos los proyectos. ¿Sí? Entonces el real, el comprometido y el total. Y aquí estoy viendo las cuentas nada más. ¿Sí? También te da la opción de poder entrar al drill down dándole un doble clic y te permite visualizar las partidas, las partidas de ese proyecto en el detalle. Entonces también hay un poco más de visibilidad. Si quisiéramos ver un estado de resultados de nuestros proyectos, esto nos da la oportunidad de poderlo sacar de manera más rápida, sin tener que estar entrando a cada uno de los proyectos y empezar a sacar por cuentas. Entonces
en realidad hay mucha flexibilidad con estos, ¿cómo se llama? Con estos reportes para poder navegar. Obviamente no hay ahorita dudas, amén de que empiecen a ustedes a interactuar con la funcionalidad, se van a empezar a generar esas dudas. Y vamos a estar nosotros ahí con la mesa de ayuda para poderles ayudar a solventar esas necesidades. También el equipo de Centro de Servicios Compartidos o el área de UTM en Las Torres va a estar pendiente para que ir solventando las dudas que se generen. Ellos van a tener un poquito más de facilidad porque la herramienta la van a empezar a palpar desde antes, entonces van a tener un poquito más de experiencia para operar. No sé, yo creo que pudiésemos pasarnos ahorita toda la tarde viendo todos los reportes. Las dudas no se van a generar hasta que ustedes empiecen a interactuar. No sé si Sergio quiera comentar algo adicional a lo que hemos estado viendo. Si hay algunas dudas, vamos a entrar a esa sesión de dudas y respuestas, si es que tienen algo que comentar. Sergio, ¿quieres comentar algo? Gracias. Bueno, pues solo esperar aquí en el chat si hay algunos comentarios, preguntas. Y si no, pues a lo mejor dar un resumen, cerrar la sesión. Lo importante, sobre todo los cambios importantes en este nuevo proceso. Y bueno, pues aquí estamos a la expectativa. La última pregunta fue de Campus Puebla, la del IVA. Si alguien tiene una pregunta más, y si no, pues para dar por concluida la sesión y estar atentos también a cómo va caminando todo este proceso. Sí, en resumen, Alejandro, no sé si quieras comentar algo, alguna duda, algo que quieras que los campus deban saber. ¿No tienes preguntas tú ahí por parte de los campus? No. El micro. Nada más la que habían preguntado al principio del catálogo de transacciones, y ya que le contestó Toño con la presentación, y las mismas que están poniendo aquí en el chat, que ya contestó también igual Toño. Bien, yo creo que en realidad aquí lo que nos gustaría es que se llevaran bien clara la idea de lo que es la estructura de proyectos, que identifiquen los diferentes elementos que se van a estar utilizando, que identifiquen bien claro que cada elemento es para un tipo de gasto en especial. En experiencias anteriores nos ha pasado que no tenemos bien identificados los IDs y cuando empezamos la operación empezamos a agarrar el primer ID que se presenta. Entonces, posteriormente tenemos que hacer reclasificaciones. Hay una ventaja ahora con la herramienta Coupa que no nos va a permitir imputar a cualquier elemento. Sin embargo, sí es importante que ustedes identifiquen la estructura con la que trabajan. ¿Sí? Si es activo fijo, si es inversiones, si es gasto. ¿Qué pasa cuando me pusieron el presupuesto en un elemento de activo fijo y en realidad quiero comprar gasto o quiero comprar inversión en proceso? Bueno, aquí lo que tienen que hacer es justificar y solicitar al área de activo fijo Contraloría el por qué quieren cambiar de gasto a activo fijo. Tienen que justificarlo porque el área de activo fijo Contraloría lo que va a hacer es evaluar y en base a las NIF va a determinar si procede o no procede esas reclasificaciones. Es por eso que me refiero a la estructura como ustedes deben de estarla trabajando, ¿sí? Que todo sea claro. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Pues si no hay dudas, yo creo que damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, Toño, por la explicación. Creo que a nivel conceptual, pues es muy claro. La explicación, bueno, pues aparte de que es muy práctica, pues la idea es que ustedes conozcan estos nuevos conceptos. Vamos a estar trabajando también en el proceso de cómo van a operar los proyectos, aunque eso es a nivel central, pero de cualquier manera pues impacta a los campus y sobre todo el manejo del reporteo y que pues ustedes vayan viendo también cómo se comportan sus proyectos. Si no hay algo más de parte de Change Management, algo que quieran comentar, si no, pues damos por concluir la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias por toda su atención y estamos pendientes. Gracias.
Gracias, Toño. Muchas gracias a todos y estamos ahí viéndonos para posteriores dudas. Gracias. Hasta luego.